Declaración del excongresista Otto Bula fue clave para la captura del senador Bernardo Elías. Este viernes la Corte Suprema de Justicia lo escuchará en indagatoria para que explique su presunta responsabilidad en el escándalo de Odebrecht. CMI también conoció varios de los testimonios que vinculan a 3 senadores de la República con los sobornos de la multinacional. El presidente Juan Manuel Santos asegura que está por concluir la liquidación de la Ruta del Sol 2, lo que permitirá destrabar los recursos para la terminación de la obra. Primer encuentro de precandidatos presidenciales durante la Asamblea de Empresarios en Cartagena. Sorpresiva petición hizo hoy el directorio nacional conservador al expresidente Andrés Pastrana para que asuma la jefatura natural de su partido. Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde Enrique Peñalosa por presunto detrimento al no utilizar los estudios del metro. Gobierno Nacional podría intervenir en los precios del sector arrocero tras la negativa de un acuerdo entre la industria y los productores. Se espera que la próxima semana se llegue a un consenso para la compra del producto. El ejército denunció ataques del Estado Islámico al batallón de Colombia ubicado en Sinaí, Egipto. El presidente venezolano Nicolás Maduro puso su cargo a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo hizo el mismo día en que un grupo de militares se rebelara y advirtiera que responderán a balas con balas. Buenas noches. A partir del próximo lunes 14 de agosto, la emisión del noticiero CMI empezará a las 9 en punto de la noche. Brasil enfrentará a Colombia con toda su selección. Colombia, más bajas. Colombia obligada a ganarle a Venezuela en San Cristóbal. Santos promete más presupuesto para deportes. Todo sobre América Cali en juego. Britney Spears se lleva el susto de su vida y en pleno concierto. La reacción de la cantante al final de la emisión cuando nos conectemos con las pasarelas del International Footwear and Leather Show en Corferias. Nuestros secretos de hoy. 1. La historia de un empate en política. 2. ¿Con quién están conversando los conservadores? 3. ¿Hay fuego amigo en Cambio Radical? 1, 2 y 3 al final de la emisión. Buenas noches. En las próximas horas, la Corte Suprema de Justicia escuchará en indagatoria al detenido ex senador Bernardo Elías, quien es investigado por la presunta recepción de dineros de sobornos de la multinacional Odebrecht. El parlamentario, quien pasará la noche en los calabozos del búnker de la Fiscalía, enfrenta acusaciones por 5 delitos. El senador Bernardo Elías, investigado por el escándalo de Odebrecht, será escuchado luego de que agentes del CTI de la Fiscalía lo capturaran cerca a su lugar de residencia. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia indicaron que la prueba reina contra el senador es la declaración que entregó el excongresista Otto Bula sobre el pago de comisiones por adjudicación de contratos de la Ruta del Sol 2. Ratificó cómo se acordó presuntamente el pago de 10.000 millones de pesos al ñoño Elías a raíz del subcontrato de la Ruta del Sol 2 Ocaña Gamarra con la firmación de Gabriel Dumar, y agregó que hubo un pago adicional por 180 millones de pesos que hizo a través de su conductor Edgar Pemberti a Básima Patricia Elías, prima del ñoño Elías. No obstante, el abogado Iván Cancino afirmó que ñoño Elías está presto a colaborar con la justicia. Hay que mirar cuáles son los hechos, los cargos y las pruebas que la Honorable Corte tiene contra el senador Bernardo Elías. Su equipo de abogados vamos a analizar con calma y con prudencia cada una de las acusaciones y se irá dando respuesta una a una, así que lo que tienen que tener tranquilidad también es que el senador desde hace bastante tiempo se había puesto a disposición de la Corte, había solicitado a través de su apoderada principal una versión libre. ñoño Elías deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia por 5 delitos: concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos, lavado de activos y cohecho. Ante la gravedad de los delitos, el senador podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión en caso de ser hallado culpable. Una vez finalice la indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Patricia Salazar tendrá 10 días para decidir si lo cobija con medida de aseguramiento. CMI obtuvo acceso a detalles de la investigación que se adelanta contra varios parlamentarios señalados de recibir pagos de Odebrecht. La Fiscalía rastrea giros realizados por la multinacional a los dirigentes políticos y que suman cerca de 36.000 millones de pesos. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, Odebrecht le permitió a Federico Gaviria y al ex senador Otto Bula entregar el 4% del total del valor de la vía Ocaña Gamarra, es decir, cerca de 35.000 millones de pesos, para que fueran repartidos en sobornos.
Según revela la Fiscalía, los porcentajes fueron repartidos en un inicio a los senadores Bernardo Ñoño Elías y Antonio Guerra, así como el ex senador Plinio Lano y el exministro de Transporte Miguel Peñalosa. Estos dos últimos habrían recibido el 1% del contrato, es decir, cerca de 9.000 millones de pesos. Dineros provenientes directamente del consorcio Ruta del Sol y de la constructora Ruta del Sol, que tuvieron origen inmediato para lograr pagar los cohechos ofrecidos a los congresistas de la Comisión Sexta, Plinio Lano, de la Comisión Tercera, Bernardo el Ñoño Elías y Toño Guerra, como también al ex viceministro Miguel Peñalosa. Según indicó la Fiscalía, Odebrecht exigió que la vía Ocaña Gamarra fuera adjudicada a su favor para entregar los sobornos, de lo contrario no serían entregados. Se pactó una cláusula de éxito. Esta coima no se pagaría hasta que no fuera adjudicada el contrato de la obra Ocaña Gamarra. Entre las exigencias de Odebrecht a los funcionarios se pidió el aumento del valor de los peajes de la vía Ocaña Gamarra, así como el aumento del valor de cada kilómetro que fuera construido por la multinacional. Federico Gaviria y otros ofrecieron, primero, dineros al congresista Plinio Lano y al ex viceministro Miguel Peñalosa y otros, para que ejecutaran actos contrarios a sus deberes oficiales. Según los testimonios de Otto Bula, del ex viceministro Gabriel García Morales y de Federico Gaviria, los pagos se hicieron mediante pagos simulados a través de las empresas Mundial de Ingenieros, Consultores Unidos y el Consorcio Sion. En la posesión del nuevo ministro de Transporte, Germán Cardona, el presidente Juan Manuel Santos reveló que en pocos días quedará lista la liquidación de la Ruta del Sol 2, lo que permitirá agilizar los recursos para culminar los trabajos de esta obra, cuyo contrato se liquidó. El jefe de Estado aseguró que luego de un periodo dispendioso y de mucho análisis jurídico, por fin se está llegando a la terminación de la liquidación de la Ruta del Sol 2, lo que generará una rápida conclusión de esta importante obra. Finalmente se destrabó la liquidación de la Ruta del Sol, entonces ya podrán girarse los recursos y eso tenía en cierta forma paralizado una parte importante de los cierres financieros. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos, durante la posesión de los nuevos ministros de Transporte y Vivienda, aseguró que el país quedará con la mejor infraestructura de toda su historia. ¿Cuánto no añoraban una buena carretera entre Buenaventura y Cali? Estuve hace 3 semanas, esos viaductos, 11 puentes, son como dignos de Alemania o de Suiza. El presidente Juan Manuel Santos, quien cumplió hoy 66 años de edad, asegura finalmente que el gobierno tiene listo para la recuperación de por lo menos 3.000 kilómetros de vías terciarias, obras que se desarrollarán con los recursos de las regalías. El ministro de Justicia, Enrique Gil, expidió esta noche las resoluciones que regulan la utilización del cannabis con fines médicos y científicos. Los Ministerios de Justicia, Agricultura y Salud expidieron 3 resoluciones relacionadas con el uso médico y científico en el país de la marihuana. La primera resolución regula la evaluación y el seguimiento de las licencias que se otorgarán, el uso de semillas para siembra y el cultivo de plantas del cannabis psicoactivo y no psicoactivo. En esta se establece la forma de realizar la solicitud de las licencias y los cupos y las causales y requisitos para la modificación y cancelación de estas solicitudes. La segunda resolución establece el manual de tarifas correspondientes a los servicios de evaluación y seguimiento que deben pagar las personas naturales y jurídicas que soliciten las licencias. Se establecen 2 tipos de valores adicionales: por predio, que varía si éste se encuentra dentro o fuera de un mismo municipio o ciudad, y si tiene que ver con fines científicos. La tercera y última resolución define como pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores nacionales de cannabis medicinal a las personas naturales cuya área total de cultivo no supere las 0.5 hectáreas, equivalente a 5.000 metros cuadrados. El Directorio Nacional Conservador, en una sorpresiva decisión, le pidió al expresidente Andrés Pastrana que asuma la jefatura natural de su partido para buscar la reunificación de sus sectores y fortalecer la capacidad política y electoral con miras a las próximas elecciones.
45 días después de que el presidente del Directorio Nacional Conservador, Hernán Andrade, calificara de soberbio e injurioso al expresidente Andrés Pastrana, él mismo firmó una declaración que por unanimidad expidió la Directiva Azul, en la que le reconocen a Pastrana su liderazgo natural, exaltan su labor de gobierno, su defensa de la democracia en Venezuela y le piden que ejerza su jefatura natural. El presidente Pastrana tiene un lugar especial en la historia de Colombia y en la historia del Partido Conservador, y lo invitamos a que ejerza ese liderazgo. Por supuesto es un reconocimiento, una invitación y un gesto del Directorio Nacional para un hombre que también le brindó mucho al país. Pienso que si firmaron esa carta diciéndole lo que le dijeron, reconociéndole todo su ejercicio desde la presidencia de la República y lo que está haciendo en los actuales momentos en frente de temas nacionales y particularmente en relación con Venezuela, es una invitación formal para que asuma sus responsabilidades y se ponga al frente del partido. Las directivas conservadoras esperan una respuesta positiva del expresidente Andrés Pastrana. El Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, abrió proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde Enrique Peñalosa por no utilizar los estudios para la construcción del metro que pagó la pasada administración. El organismo de control distrital investiga un presunto detrimento por 146.000 millones de pesos que se invirtieron en los estudios del metro subterráneo y que no habrían sido tenidos en cuenta por la actual administración. Vincular como presuntos responsables fiscales a Enrique Peñalosa Londoño, alcalde mayor de Bogotá, y Andrés de Jesús Escobar Uribe. El 29 de agosto, el alcalde Peñalosa y el gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, tendrán que asistir a una versión libre para explicar por qué no se han usado los estudios existentes. Se determinará si son pertinentes o no la toma de medidas cautelares. El alcalde Peñalosa se refirió al proceso de responsabilidad fiscal y aseguró que los estudios de la administración pasada no eran viables para construir el metro de Bogotá. Con esos estudios no se podía hacer el metro, porque el metro tenía un costo que estaba muy por encima de las posibilidades de la nación y de la alcaldía de pagar el metro. Por eso nosotros hicimos los estudios necesarios para hacer el metro. La investigación fiscal no interrumpe ningún proceso administrativo que esté adelantando la alcaldía para contratar la ejecución del metro en Bogotá. El comandante del Ejército, general Alberto Mejía, denunció ataques de ISIS al batallón Colombia número 3, que está ubicado en la península del Sinaí, en Egipto. Durante la rendición de cuentas del Ejército Nacional en su cumpleaños 198, el general Alberto José Mejía denunció que el batallón colombiano número 3, que se encuentra en la península de Sinaí, en Egipto, ha sido blanco de ataques por parte de grupos terroristas del Estado Islámico. Y ISIS, específicamente en el Sinaí, está combatiendo y atacando fuerzas egipcias en la península del Sinaí. La fuerza de paz está allí ubicada precisamente en el sector norte, y en ese sector nuestras tropas han tenido que ver esta acción representada en ataques de artillería, en ataques con misiles, en empleo de granaderías, en empleo de francotiradores. Sin embargo, este batallón es el encargado de la Fuerza de Tarea Norte de la zona. La experiencia en combate de este batallón ha hecho que el batallón haya sido nombrado como encargado de la Fuerza de Tarea Norte y nos hayan puesto tropas de 4 nacionalidades diferentes bajo el mando de las tropas colombianas, del liderazgo colombiano del batallón Colombia número 3. Por otro lado, el general habló sobre la muerte de una menor de edad durante un enfrentamiento entre el ejército y disidencias del Frente 40 de las FARC. Estaban allí para reclutar a esta niña. Estos bandidos estaban allí para amedrentar a esa mamá. Por los hechos ya se abrió investigación en conjunto con la Fiscalía. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, puso a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente su cargo. El órgano, conformado solo por chavistas, deberá decidir si Maduro continúa o no dirigiendo el país. Mientras los asambleístas de la Constituyente reforman las entidades del Estado, crece el grupo de militares que se declara en rebeldía y desconoce el gobierno de Maduro. En la ciudad de Caracas saludamos a Yaridis Adrián, quien tiene más información sobre la situación de Venezuela. Yaridis, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Un grupo de militares venezolanos que se rebeló contra Maduro presentó un nuevo mensaje de advertencia, donde dijeron que responderán a balas con balas.
Esto lo dijeron el mismo día en el que el presidente venezolano pusiera su cargo a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente. Con los cuadros de Simón Bolívar y el fallecido presidente Hugo Chávez en el Parlamento venezolano, el mandatario Nicolás Maduro ratificó la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, pese a que varios gobiernos de América y Europa la han calificado de antidemocrática. Tenemos Asamblea Nacional Constituyente y vengo a reconocer sus poderes plenipotenciarios para regir los destinos de la República. Como jefe de Estado me subordino a los poderes constituyentes de esta Asamblea Nacional Constituyente. Maduro reiteró que la oposición venezolana no tiene otra salida que sentarse a negociar con el gobierno. Por las buenas o por las malas, los vamos a sentar. Pero en Venezuela tiene que haber diálogo. Nos las tenemos que jugar con valentía. Durante su intervención, Maduro de nuevo arremetió contra su homólogo Juan Manuel Santos. A Santos no lo quiere nadie en Colombia. Y ahora solo se dedica a su obsesión. La única obsesión que tiene Juan Manuel Santos es la Venezuela bolivariana, revolucionaria. Y en esa obsesión lo vamos a seguir derrotando. Mientras la constituyente continúa sesionando, crece el grupo de militares que desconocen al gobierno de Nicolás Maduro. Ya el tiempo de diálogo pasó, así como el electoral. Señores políticos, ya basta de seguir engañando a un pueblo solo por mantener cuotas de poder que ustedes bien saben no nos librarán de esta dictadura castrocomunista. Respondamos balas con balas. Aseguran que están entrenados y listos para defender la libertad de todos los venezolanos. A los funcionarios militares y policiales retirados les recordamos, su juramento no cesó cuando pasaron al retiro. Hoy tienen que unirse a esta lucha y caminar del lado del pueblo de Venezuela. Organícense en grupos de extrema confianza y planifiquen golpes de mano a las fuerzas represoras. Los encapuchados armados aseguran que esto no es un golpe de Estado, sino un acto legítimo para recuperar la democracia del país. Por su parte, los líderes opositores siguen llamando a los venezolanos a las movilizaciones, pues aseguran que la calle es la fortaleza de la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Yaridis Adrián para CNI, La Noticia. Gracias, Yaridis, por la información. El Sindicato de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que reúne a 30.000 madres comunitarias, anunció que se irá a paro si la recién nombrada directora de la entidad, Karen Abudinen Abuchaibe, se posesiona en el cargo. La presidenta del Sindicato de Trabajadoras al Cuidado de Niños y Adolescentes del Bienestar Familiar, Sintra Sijovi, que reúne a 30.000 madres comunitarias que atienden 420.000 niños con edades entre 6 meses y 15 años, anunció que irán a paro nacional si Karen Abudinen se posesiona como directora del ICBF en reemplazo de Cristina Plazas. Estamos haciendo una acción a nivel nacional, que si ella queda como directora, nosotros saldremos a un paro nacional. Dijo que las madres comunitarias enviaron hoy cartas al presidente Juan Manuel Santos recordándole que entre 2015 y 2016 Abudinen ocupó la dirección nacional de la Unidad de Primera Infancia en el ICBF y que renunció en medio de una polémica por la puesta en marcha de un banco de oferentes creado para escoger nuevos operadores para la atención de casi 2 millones de niños menores de 5 años. Ella no cumple los requisitos porque le faltan documentos y todo. Actualmente Karen Abudinen es la secretaria de Educación de Barranquilla. Su nombramiento en el ICBF fue anunciado por el presidente hace un par de semanas al comunicar la recomposición de su gabinete. Pedimos de que el gobierno no la nombre porque esta señora va a acabar con los hogares de bienestar. Para la dirección del ICBF inicialmente había sido designado Juan Carlos López, expresidente de Millonarios, quien declinó el nombramiento. El Consejo Nacional Electoral le notificó al ex candidato Óscar Iván Zuluaga que a partir de hoy tiene acceso sin reserva a las pruebas que reposan en el expediente de la investigación en su contra por posible ingreso ilegal de dineros de Odebrecht a su campaña en 2014. El magistrado Carlos Camargo, investigador del caso de Óscar Iván Zuluaga y el presunto pago que habría hecho la cuestionada empresa Odebrecht del estratega Duda Mendoza, expidió hoy este auto abriéndole el expediente que hasta hoy era reservado al acusado con las pruebas que ha recaudado sobre el escándalo. Eso quiere decir que antes del 9 de agosto no nos mostraban las pruebas, están ocultas, reservadas. Gracias a ustedes me he dado cuenta de todo lo que ha pasado, porque directamente no he tenido conocimiento, sino como los maridos engañados, mucho después. El abogado Óscar Iván Zuluaga no descarta elevar una tutela en contra del magistrado Camargo. Estamos estudiando la posibilidad de ir a una acción de tutela
con el fin de que restablezcan los derechos al debido proceso. El abogado Jiménez asegura que el país conocerá muy pronto la verdad de la inocencia de Óscar Iván Zuluaga y de su hijo Iván. Se inició en Cartagena la asamblea de la Asociación Nacional de Industriales, que sirvió de escenario al primer encuentro de precandidatos a la presidencia de la República. Francis Sepúlveda está en la Heroica. Francis, buenas noches. ¿Qué planteamientos hicieron los aspirantes? Muy buenas noches, los saludo desde una lluviosa Cartagena, donde se realiza el Congreso Anual de Empresarios y donde hoy estuvieron presentes los precandidatos presidenciales hablando de sus propuestas en materia de económica, pero también hablaron de Venezuela, de esa situación que atraviesa el vecino país. Dijeron que Colombia tiene que manejar esta situación con guantes de seda y si van a tomar medidas que sean en beneficio de los colombianos y venezolanos que están afectados precisamente por esta situación. No dudaron en calificar a Maduro como un dictador y que la democracia se ha roto. Este es el primer encuentro de precandidatos presidenciales donde brilló por su ausencia Germán Vargas Lleras. Tampoco vinieron Alejandro Ordóñez ni Piedad Córdoba. Lo primero es que lo que está ocurriendo en Venezuela es una dictadura. Estamos viendo a un dictador acribillar a su pueblo utilizando todo el poder del Estado. Con la violencia no se concilia, a la violencia se castiga, se deslegitima, se persigue. Y eso es exactamente lo que hay que hacer con Venezuela. El gobierno nacional está en mora de crear un fondo de inversión humanitaria para atender entre Guajira, norte de Santander y Arauca a los colombianos y venezolanos que lo necesitan. Hay algunos que hablan, por ejemplo, de la Colombia humana, con todo el respeto. Y entonces, por ejemplo, nos dicen no a las corridas taurinas, pero silencio absoluto cuando matan jóvenes en Venezuela. Hay que alzar la voz cuando matan a los jóvenes en Venezuela. Podríamos decir y ganar un gran aplauso diciendo, y con mucha emoción lo experimento, nos solidarizamos con las familias de las personas jóvenes que han matado en Venezuela. Y los 5.000 jóvenes que mataron en Colombia sistemáticamente vistiéndolos de guerrilleros para ser presentados como bajas, para dar una apariencia de victoria que no existía y era falsa, y se tenían responsabilidades gubernamentales en ese entonces, ¿qué? ¿No provoca solidaridad? Un acto de locura de un mandatario arrinconado que lo que está es tomando la decisión ya de convertir a Venezuela en una dictadura pseudo-marxista. Porque lo que está pasando en Venezuela es eso, están tomando la ventaja para llegar a ese punto de una vez de manera definitiva. Aprovecharon este escenario para dar a conocer sus propuestas en materia de economía para reactivar precisamente la industria y el consumo. Este es un Estado que está contra el crecimiento. Producimos 2 decretos y 11 resoluciones cada día en este país, una especie de fetichismo legal que implica una enorme inseguridad jurídica e implica también una situación imposible de manejar para los empresariados. Una polarización permanente, de una agresión permanente, una frase que cada vez se escucha más en la calle, que es donde paso una buena parte del tiempo, y es los mismos con las mismas. Colombia está estancada, usted sabe muy bien la condición económica de nuestro país, las perspectivas que tenemos enfrente como sociedad, las dificultades muy grandes que tenemos en el terreno económico. Todo esto, desafortunadamente, se traduce en desesperanza, desconfianza y un malestar. La mayoría de ustedes tienen una incertidumbre grande, inquietudes acerca de qué va a pasar con nuestro país. Y la solución va a ser política, de eso no tengamos la menor duda. Con respecto a la seguridad jurídica, que es fundamental, en primer lugar hay que recuperar el principio de legalidad en Colombia que se ha perdido por el activismo judicial y la teoría peligrosísima para la sociedad del nuevo derecho. Y con respecto a seguridades reales, a la luz de lo que está pasando en este momento en Colombia, tengo que decirles lo siguiente. Hay que retirar el acuerdo con las FARC de la Constitución Nacional porque es una fuente de inseguridad para todos los colombianos. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, habló de esas preocupaciones que tiene el sector privado, por ejemplo, en la falta de definición de las consultas populares. También dijo que es necesario que el Banco de la República siga bajando las tasas de interés para reactivar la economía. Nosotros hemos venido diciendo el Banco de la República se equivocó, en nuestra opinión, en el aumento, en la velocidad y el momento del aumento de la tasa de interés cuando la inflación comenzó a crecer, y luego también, en nuestra opinión, actuó lentamente
y tardíamente en la reducción de la misma. En términos de incertidumbre jurídica, el tema de consultas populares nos ha venido preocupando. Nos parece que hay un tema significativamente grave en términos de falta de definición institucional. No sabemos para qué son las consultas populares, para qué se pueden utilizar y cuándo se pueden utilizar, si pueden o no pueden suplantar a las autoridades del Ejecutivo o incluso al Legislativo y al Judicial. Mañana el presidente Santos clausura esta convención de los empresarios y según el ministro de Hacienda trae noticias en materia de tasa de usura. Desde Cartagena con la cámara de Andrés Díaz, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Franci, buenas noches. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, lanzó una advertencia al sector arrocero sobre la adopción de medidas especiales si productores y molineros no logran un acuerdo en torno al precio de compra del grano. Después de 8 encuentros, los productores y la industria arrocera no llegan a un acuerdo para la compra y almacenamiento del producto de cara a la cosecha del segundo semestre del año. Los campesinos reportan pérdidas por 2 millones de pesos por hectárea a un precio promedio que tuvo un bajonazo de 800 pesos el kilo a 620 pesos. El gobierno como mediador sostuvo que de no llegarse a un acuerdo podría intervenir el precio para evitar pérdidas de los productores. Se insiste en que el negocio debe ser un gana-gana de la cadena. Yo tengo la herramienta autorizada de intervención de precios si van a seguir bajando los precios a unos niveles que se vuelven ya pues la quiebra para todo el sector arrocero. El gobierno por ningún motivo va a permitir que los arroceros se quiebren. El funcionario sostuvo que la producción de arroz este año seguirá teniendo cifras récord. Al cierre de 2016 se registraron 2.9 millones de toneladas. En septiembre, que entra todo lo de los llanos, que está entrando ya agosto y septiembre, vamos a tener el inventario más grande que ha tenido el sector arroz en Colombia en su historia. Los productores de Casanare mostraron su preocupación al señalar que en la región la producción de 800.000 toneladas que valían 720.000 millones de pesos perdieron 144.000 millones de pesos. Igual panorama se ve para el Meta. Y eso se reduce, con todos estos descuentos, colocar el arroz acá se reduce a 620 pesos, 630 pesos el valor de kilogramo al agricultor. Se espera que esta semana se llegue a un consenso por parte de la industria molinera y los productores. El DANE reveló una reducción en la informalidad, es decir, en el número de colombianos que no tienen un trabajo estable. La informalidad en Colombia mantuvo su tendencia a la baja y para el segundo trimestre del año se ubicó en 46,8% frente al 47,5% registrado en igual periodo del año anterior, para las 13 áreas metropolitanas estudiadas por el DANE. De acuerdo con la entidad, esta es la cifra más baja de los últimos 16 años desde que el DANE maneja la nueva metodología de información estadística. Los sectores que más concentración poblacional informal fueron comercio, hoteles y restaurantes, y las cuentas propias tienen una participación del 62,1% en dicho mercado. Otra de las noticias destacadas reportadas por el DANE es el aumento en la cobertura en la cotización a pensión, la cual pasó de 49,7% a 51,1% durante el segundo trimestre. El auditor general Felipe Córdoba denunció la existencia de un cartel empresarial que se está quedando con los contratos en las regiones. De acuerdo con un informe del organismo, un grupo de empresas sin competencia para el desarrollo de proyectos se está quedando con contratos regionales. Firmas se adjudican la construcción de vías o acueductos cuando su razón social es de otro sector. Empresas que tienen objetos para hacer galpones de pollos y asimismo están haciendo acueductos y alcantarillados o que desarrollan proyectos viales. La contratación con uniones temporales entre 2014 y 2017 ascendió a 18 billones de pesos, de los cuales 15,9 billones de pesos se contrataron con las llamadas mallas empresariales. Del año 2016 al 2017 cumplen 12,3 billones de pesos. La auditoría hizo un llamado a la Procuraduría y a la Fiscalía para que adelante una investigación a estas empresas y a los entes territoriales como responsables de la adjudicación de contratos. La Contraloría General de la República presentó una serie de observaciones sobre el balance de la Nación del último año. La Contraloría realizó auditorías a 122 entidades del balance general de la Nación, en las cuales encontró billonarias fallas contables en los activos. Es el caso de la refinería de Cartagena con 3,1 billones en propiedad, planta y equipo, y a su turno se ubicó el Ministerio de Justicia con 2,2 billones en deudores. Las fallas contables en los pasivos alcanzaron los 52,7 billones de pesos. Los mayores montos se registraron en la provisión del pasivo pensional debido a una subestimación de 45,3 billones y en la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena con 3,2 billones en provisión para contingencias.
La Contraloría indica que 35,3% de las entidades obtuvieron opinión sin salvedades, mientras que el 64,7% restante presentó problemas de fiabilidad en sus estados financieros. El organismo de control también cita que hubo fuertes ajustes al presupuesto, ya que de un aprobado de 215,91 billones se ejecutan realmente 200,9 billones de pesos, esto porque sufrió modificaciones y recortes por 5,49 billones. Por lo que Maya considera que convendría más dar una discusión en torno a las alternativas de inversión existentes para el monto de recursos disponibles en vez de demandar la adición de nuevas partidas que nunca serán ejecutadas. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pidió a los políticos no caer en el populismo ni la demagogia con la situación económica durante la próxima campaña electoral. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pidió a los políticos un debate serio para las elecciones del próximo año alrededor de la situación macroeconómica del país. Evitar la demagogia y el populismo. Dependió el manejo de la economía en Colombia en los últimos años, que en su concepto no debe ser maltrecha en desarrollo del debate electoral de 2018. Este país ha progresado mucho a lo largo de los años sobre la base de un manejo serio, muy responsable. Agregó que no está evitando el debate a la economía, pero pidió que se haga sobre bases serias. Esto no quiere decir que no se debata la economía, hay que debatirla, claro que sí, y bienvenido el debate económico, pero sobre unas bases, digamos, que sean los mínimos. Un país de baja inflación, un país de bajo déficit fiscal, un país con mucha seguridad y solvencia financiera. En el primer día del Congreso de ANATO que se cumple en Barranquilla, el ministro de Hacienda destacó que la economía va mejorando para este segundo semestre del año y que el crecimiento será mejor que el promedio de América Latina. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia pagó 0,46% a 1.463 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 0,79% a 25 pesos con 60 centavos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 2,79% a 2.610 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 35.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró a la baja. Indicadores económicos del día. SMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.994 pesos con 85 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.760 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.519 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 42 centavos. El azúcar se transó en 13,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 62 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.380 pesos. La firma Victoria's Secret le apunta a una modelo transexual para su próximo gran desfile de fin de año. Conocerán a este personaje después de comerciales cuando nos conectemos con el International Footwear and Leather Show en Corferias. Aquí los espero. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Qué placer acompañarlos. Hoy nos conectamos desde el International Footwear Leather Show en Corferias, mejor conocido como la Feria del Cuero. Pero antes de contarles lo que aquí sucedió durante el día, vamos a hablar de Britney Spears, pues la cantante sufrió el susto de su vida y en pleno concierto, un fanático subió al escenario con un arma de fuego. En la vida de Britney Spears ha pasado de todo, pero la cantante jamás había llevado un gran susto sobre un escenario durante su carrera. La norteamericana, en su presentación de su gira en Las Vegas, Estados Unidos, estaba compartiendo con el público cuando de repente su equipo de seguridad notó que un hombre había subido a la tarima. De inmediato el sujeto fue bloqueado por parte de los bailarines que estaban detrás de Britney. Los guardaespaldas la protegieron al percatarse que el extraño tenía una pistola en sus manos. La artista entró en pánico cuando el admirador comenzó a forcejear con sus empleados, quienes le quitaron el revólver. El hecho no pasó a mayores. La cantante se retiró por unos minutos para recuperarse del episodio. Luego salió a continuar el show, cuando la policía se llevó al acosador. Este año el desfile Victoria's Secret podría ser historia, no solo por la belleza de sus modelos o la creatividad de sus prendas, sino por incluir por primera vez una modelo transexual en su nómina. Se dio a conocer en el mundo del entretenimiento por ser la primera modelo transexual en ser portada de la revista Vogue, pero este solo fue su primer reconocimiento para lo que vendría. Con tan solo 22 años, Valentina Sampaio, quien nació hombre y ahora es una mujer,
puede hacer historia en el próximo desfile de Victoria's Secret, pues al parecer la brasilera está en negociaciones para convertirse en la primera en su tipo en modelar para esta casa de moda. Y hay más sorpresas. También se habla de la participación de la modelo de tallas grandes más popular del mundo, Ashley Graham, quien haría parte de esta renovación. Recordemos que Ashley desfiló en la pasada Semana de la Moda de Nueva York para el diseñador Michael Kors. Y hoy en el International Footwear and Leather Show los protagonistas fueron los diseñadores colombianos. En la pasarela tuvimos las últimas tendencias que buscan proyección internacional. El calzado se ha adaptado a las necesidades cotidianas. La comodidad y el diseño son la principal búsqueda de quienes proponen nuevas tendencias y buscan conquistar mercados nacionales e internacionales. El Footwear and Leather Show reúne a los mejores productores del país que llevan en alto la bandera del producto nacional. El calzado colombiano es competitivo porque es hecho a mano, que es un plus muy importante en la elaboración a nivel mundial, sobre todo los países primermundistas lo valoran mucho, ese aspecto. Y segundo, porque utiliza materias primas de primera calidad. Las carteras o los bolsos van máximo al tamaño mediano. La mujer actual está buscando más que todo un bolso medio, que no es la exageración del bolso grande, porque hemos caído en cuenta de que el bolso grande a la larga causa problemas de columna. Si hablamos de tendencias, los colores metalizados en adultos y jóvenes, los tenis y las plataformas parecen repetirse en cada una de las propuestas. Y ahora nos trasladamos al centro de Bogotá, donde se realiza el primer festival de luces, LIT. Es un montaje lleno de color e interacción. LIT, un festival itinerante e interactivo, se tomó el centro histórico de Bogotá. Es un festival en el que las personas salen a recorrer las calles del centro histórico de Bogotá y se van encontrando con unas instalaciones interactivas, con unas estructuras lumínicas con las que pueden interactuar, las pueden tocar, las pueden recorrer. Es un tipo de entretenimiento. Tenemos 5 puntos de exhibición. Uno es de un artista colombiano llamado Daniel Escobar. Luego tenemos uno de un grupo de australianos llamados Amigo and Amigo. Tenemos uno de un grupo holandés que es un artista llamado Jonas Borwerk. Tenemos una instalación que es la que está acá atrás, hecha por la Fundación Apertura Lab, los organizadores del evento. Quienes decidieron participar de la ciclovía nocturna pudieron apreciar de este espectáculo en el eje ambiental de la ciudad. LIT se realizará hasta el domingo 13 de agosto, es de entrada libre y se espera que 2 millones de personas visiten este festival. En el nuevo Canal 1, las verdaderas estrellas son los televidentes. Por eso recorrimos las diferentes ciudades de Colombia para que fueran protagonistas por un día. Estamos en el Uno de Todos, una nueva aspirante a presentadora. María Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, desde la ciudad de Barranquilla tenemos a nuestra corresponsal. Ya con nuestra nueva reina Valeria, toda la gente se ha unido a este carnaval tan espectacular. ¿Cuántas fiestas se pega uno en un carnaval de Barranquilla? Más de 10. ¿Quién lo vive? ¿Quién lo goza? Eso. Por hoy me despido, pero los espero mañana en las noticias del entretenimiento para que terminemos la semana conectados como siempre. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. La historia de un empate en política. 2. ¿Con quién están conversando los conservadores? 3. ¿Hay fuego amigo en Cambio Radical? 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. La U y el Centro Democrático están a un paso de un empate. La captura del senador Bernardo El Ñoño Elías por la presunta recepción de sobornos de Odebrecht podría dejar al partido de la U con 19 senadores, el mismo número de curules que hoy tiene el Centro Democrático. Y es que el partido de la U, a pesar de que obtuvo la mayor votación en las elecciones legislativas de 2014, lo que le permitió alcanzar 21 curules en el Senado, perdió una de ellas tras la detención del senador Martín Morales, a quien la Corte Suprema le adelanta un proceso por presuntos vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Ahora, con la detención del senador Ñoño Elías, la U podría perder la segunda curul en caso de que la Corte Suprema profiera un fallo condenatorio contra el senador cordobés. Se aplicaría entonces la figura de la silla vacía, es decir,
que el partido se vería forzado a perder la curul. Dura tarea la que le espera al nuevo presidente de la U, el actual ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. 2. El directorio conservador está en conversaciones con aspirantes presidenciales dentro y fuera de su partido. El propio presidente del directorio conservador, Hernán Andrade, sorprendió a sus compañeros de la mesa directiva del partido tras informarles que ha sostenido reuniones, escuchen bien, con el exministro Juan Carlos Pinzón y con el exsenador Luis Alfredo Ramos, dos precandidatos presidenciales considerados ajenos a su colectividad. Pero la cosa no termina ahí. Andrade reveló que también ha conversado con el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien hace un mes rompió su militancia conservadora, y con la exsenadora Marta Lucía Ramírez. De todas estas reuniones hay varias cosas claras. Que al exministro Pinzón se le planteó la posibilidad de que acepte competir por una nominación del conservatismo. Que Luis Alfredo Ramos piensa lanzar su precandidatura, así la Corte Suprema no haya tomado una decisión sobre la situación jurídica respecto a sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. Que al exprocurador Ordóñez lo dejó pensando en la idea de volver al redil conservador, y que la exsenadora Marta Lucía Ramírez mantiene firme su esperanza de obtener el aval conservador para ir a una consulta interpartidista con el candidato que diga Uribe. Hernán Andrade, a quien las fuerzas conservadoras antisantistas lo califican como mermelado y entregado a Santos, ahora parece tener la llave para lograr la reunificación conservadora. 3. Atónitos y desconcertados quedaron los congresistas y concejales de Cambio Radical tras el anuncio hecho por el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, de abrir juicio de responsabilidad fiscal contra el alcalde Enrique Peñalosa. Según el Contralor Granados, el alcalde Peñalosa y el gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, podrían haber incurrido en un presunto detrimento patrimonial por no utilizar estudios ya existentes para la construcción del metro, en los cuales se invirtieron cerca de 146.000 millones de pesos. Nadie en el interior de Cambio Radical entiende cómo el Contralor de Bogotá, quien llegó al cargo con el apoyo de esa colectividad, ahora abre una investigación contra el alcalde Peñalosa, quien ganó las elecciones con el respaldo de Cambio Radical, partido que además ha venido impulsando la construcción del metro para Bogotá. Para las bancadas de Cambio Radical es claro que Bogotá es la punta de lanza para las campañas al Congreso y la presidencia. Por eso la molestia y el desconcierto con el Contralor Granados. ¿Qué pasará? ¿Habrá jalón de orejas? Hasta mañana. Descansa. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura, ¿usted es partidario de que el gobierno intervenga los precios cuando no son justos con el campesino? Sí, 97%, no 3%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.